Dios los bendiga, hermanos. Es una bendición que pueda estar otra vez con nosotros estudiando la palabra de Dios. Vamos a estar orando y dándole gracias a Dios porque este fin de semana en muchos lugares se celebró una festividad que tiene relación con el ocultismo y muchas prácticas negativas, hablando espiritualmente. Pero también se celebra la Reforma Protestante. Es un evento que hemos cubierto muy a detalle en nuestros estudios bíblicos. Y hemos aprendido bastante acerca de cómo Dios utilizó a hombres valientes para desafiar la autoridad de la Iglesia Católica en su momento y que desató una época donde las personas tenían acceso a la palabra de Dios, donde podían leer la Biblia y podían entender por ellas mismas lo que Dios le hablaba a cada una de las personas respecto al pecado, acerca de el amor y la gracia de Dios y cómo el hombre es salvo. Entonces vamos a empezar orando, hermanos, y vamos a entender y vamos a leer un poco más acerca de versículos claves que utilizaron los reformadores para explicar el Evangelio. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en este día te agradecemos que tú puedas estar con nosotros, Señor, en la manera en la que tú has mostrado tu amor para con nosotros, entregando tu vida en sacrificio por nosotros, por nuestro pecado, por nuestras rebeliones, por cada una de las cosas que hemos hecho.
En este día venimos ante ti con mucha gratitud al reconocer que nosotros todos somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, que la ira santa de Dios fue satisfecha en tu sacrificio. Te agradecemos por el Espíritu Santo que ha tenido misericordia de nosotros, que nos ha regenerado para vida, y te pedimos que en este día podamos entender tu palabra para poder glorificarte. Pedimos todo esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces le comentaba acerca de la Reforma Protestante y es un evento que hemos cubierto ya en nuestros estudios bíblicos, pero solamente quiero recordarles un poco acerca de este evento histórico que marcó el cristianismo y marcó la historia. Y lo voy a leer la definición que tiene el History Channel, el canal de historia, acerca de lo que fue la Reforma Protestante, y dice lo siguiente: la Reforma Protestante fue la agitación religiosa, política, intelectual y cultural del siglo XVI que dividió la Europa católica, estableciendo las estructuras y creencias que definían al continente en la era moderna. En el norte y centro de Europa, reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII desafiaron la autoridad del Papa y cuestionaron la capacidad de la Iglesia Católica para definir la práctica cristiana. Abogaban para una redistribución religiosa y política del poder en manos de pastores y príncipes lectores de la Biblia. Esa es la definición que le da el History Channel a este evento histórico, hermanos, un evento tan importante para el cristianismo. Hace más de 500 años que hombres se levantaron dentro de la misma Iglesia Católica, que leían las Escrituras y dijeron: esto no puede continuar así, algo tenemos que hacer. Mártires que dieron su vida por el Evangelio verdadero. Y en los estudios bíblicos hemos cubierto algunas partes de la Reforma Protestante. Veíamos a algunos de los reformadores, sus vidas, cómo vivieron, cómo se convirtieron y cómo dieron su vida para defender las verdades que encontramos en las Escrituras. Veíamos beneficios que trajo la Reforma Protestante, avances. Sabemos de la frase después de las tinieblas luz, de cómo se encontraba la época medieval, todos en una oscuridad espiritual y en la manera en la que vivían. Y viene el Evangelio para transformar las vidas de la persona y aumentar la calidad de vida. Veíamos las 5 solas. Hablábamos acerca de la importancia de recordar las 5 solas y compararlo con las doctrinas que hoy en día se enseñan, cómo históricamente la Iglesia ha creído en la suficiencia de la Escritura, ha creído solo en Cristo para salvación, solo somos salvos a través de la fe, solo Cristo, y todo para la gloria de Dios únicamente. Y cubríamos la 95 tesis, que es el evento histórico cuando Martín Lutero clava estos documentos en la puerta de la iglesia, y estaba él explicando cada uno de los puntos en los que no estaba de acuerdo con sus versículos bíblicos, y es ahí donde se desató la Reforma Protestante, hermanos. Y exactamente de eso quiero hablar hoy, acerca de uno de los pasajes que ellos consideraban como el versículo o el pasaje clave que toda persona debe entender para poder creer en el Evangelio. Que en todas las Escrituras había un pasaje que quedaba tan claro lo que es el Evangelio verdadero, y lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 23. Si me gusta acompañar en sus Biblias, Romanos 3, del versículo 21 al versículo 26. Y vamos a estar viendo este pasaje versículo por versículo de cómo nos habla acerca del Evangelio verdadero, de lo que Cristo hizo por nosotros, de la justicia de Dios, pero también su gracia y su amor por los pecadores. Y en este pasaje encontramos doctrinas claves de la Biblia y del cristianismo, como la justificación. Encontramos doctrinas claves como el sacrificio, la expiación y la redención. Y vamos a empezar con el primer versículo, el 21. Lo voy a leer, dice lo siguiente: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Lo primero que debemos entender, nos dicen los autores, a Pablo hablando aquí, lo primero que debemos entender es de que la justicia revelada en el Evangelio es aparte de la ley.
habla acerca de que en el Antiguo Testamento Moisés y los profetas dieron la ley, hablaban en esos escritos, hacían claramente referencias acerca de la justificación, testificaban, daban testimonio de cómo era necesario un sacrificio, pero eso no era lo que salvaba. Nos muestra aquí Pablo que no es necesario cumplir en nuestras obras, no es necesario cumplir las exigencias que tenía la ley. Recordemos que en el Antiguo Testamento, hermanos, hombres y mujeres pecaron constantemente. Es la naturaleza caída del hombre, es nuestra inclinación natural pecar. Y cada vez que ellos pecaban, se venía Dios y los juzgaba. Y por ese juicio, esa condenación de Dios sobre ellos, se necesitaba presentar un sacrificio por sus pecados. Y después de que se presentaba ese sacrificio por sus pecados, ellos eran perdonados o eran liberados. Y este patrón que encontramos en el Antiguo Testamento es del cual Pablo nos está hablando, que se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, como Dios ha prometido, como Él había de mostrar su justicia. Y en todo el Antiguo Testamento tenemos este patrón de pecado, la justicia de Dios, un sacrificio y después su perdón o la liberación de parte de Dios. Entonces nos habla el versículo 21 de que la salvación que Dios ofrece se encuentra fuera de la ley, fuera de nuestras obras. Pero la ley habla acerca de esta salvación. Y vamos a continuar con el versículo 22, y dice lo siguiente: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Muy importante, hermanos, ver el versículo 21 que nos habla acerca de la justificación que proviene únicamente de Dios. La aprobación que necesita el hombre, con quien necesita estar bien, con quien necesita estar en comunión, es con Dios. Y dice el versículo 22, Dios nos hace justos a sus ojos. La primera persona con la que nosotros somos justificados es con Dios mismo. La aprobación que necesitamos es la de Dios. Él está buscando que nosotros seamos justos a sus ojos, a su medida, a su estándar glorioso, a lo que Él está buscando, a sus exigencias. Y Dios solo es satisfecho con la justicia que Él busca. No con la justicia que nosotros queremos traerle, no la manera en la que nosotros queremos vivir, sino la manera en la que Él quiere que vivamos. Entonces, nos explica el versículo 21 de que la salvación se encuentra fuera de nuestras obras, y el versículo 22 nos explica de que nosotros debemos buscar la justicia que Dios busca, la justicia que solamente Dios puede dar. Y dice el versículo 23, para que entendamos por qué es tan importante que nosotros queramos ser justificados ante los ojos de Dios, dice el versículo 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El versículo 23 es un versículo conocido por muchas personas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hermanos. Nos da esta revelación o este diagnóstico, estas malas noticias, esta realización de que toda la raza humana ha caído bajo la maldición del pecado. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hay muchas personas que piensan que por su devoción a un Dios pagano, a un ídolo, a una imagen, que por constantemente estar en una religión, en una doctrina, en una enseñanza, que constantemente estar ellos haciendo obras de caridad, cosas buenas, o porque son buenas personas, van a poder llegar a Dios. Pero Dios dice, todos han caído cortos de mi estándar glorioso. Nadie ha llegado, nadie puede alcanzar lo que Dios está buscando. Versículo 22 dice que debemos estar justificados ante los ojos de Dios, y el versículo 23 dice, nadie ha llegado cerca de lo que yo estoy buscando.
Y hay tantas personas que piensan que porque ellos se consideran buenas personas, y el versículo 23 dice, no hay nadie bueno. No hay buenas personas porque si unos hacen buenas obras es para calmar su conciencia. Ese es un motivo egoísta. Otros porque no quieren irse al infierno, no porque aman a Cristo Jesús. Entonces encontramos que en el versículo 23 nos dice que debemos entender estas malas noticias para que podamos ver nuestra necesidad de un Salvador. Debemos entender que la raza humana está condenada en el pecado y que nadie ha llegado a Dios en sus propios méritos, en sus propias obras o por ser buena persona. Y el versículo 24 es aún más importante porque encontramos las buenas noticias del Evangelio y dice el versículo 24, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Un versículo tan importante, hermanos, que muchas veces compartimos con personas el concepto detrás de esto, pero no sabíamos un versículo que claramente explique que la salvación que Dios ofrece es completamente gratis, completamente gratuita. Y estas son las buenas noticias de que la manera para tener paz para con Dios, que es para nosotros los pecadores, como nos dice el versículo 23, es dada gratuitamente por Dios. Versículo 24 nuevamente. Sin embargo, en su gracia, hablando de Dios, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. Lo que el hombre necesita para tener vida eterna y tener comunión y paz con Dios, Dios mismo lo ha proveído gratuitamente, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Entonces los reformadores, en este punto, ellos decían que Dios no solamente ofrece perdón a través de su Hijo Cristo Jesús, pero iban más allá y hablaban de que lo que Jesús ofrecía, lo que Dios ofrecía a través del sacrificio de Jesús, no solamente era un perdón, sino que todas las buenas obras de Jesús ahora están puestas a mi favor. Que hoy estoy cubierto con la perfección de Jesús, que hoy yo estoy cubierto con todo lo bueno que Jesús ha hecho y que en la cruz del Calvario Jesús cargó el castigo de mi pecado, como nos dice el final del versículo 24. Que en ese momento todo lo bueno que Jesús hizo está puesto a mi favor y todos los pecados, la rebelión, todas las mentiras, todo lo que ha robado, todos los malos pensamientos, malos deseos, es puesto en Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que los reformadores decían y hablaban de que esto es gratuito, como nos dice este versículo, que no hay nada que nosotros podemos hacer. Pero podemos ver aquí que la salvación es una declaración de Dios que Él hace acerca de nosotros para que nosotros estemos justificados en una relación correcta con Dios mismo. Él ve nuestro pecado, nos ve en pecado, nos ve perdidos, ve que todos estamos destituidos. Y Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y nos ofrece salvación gratuitamente, un regreso a Él. Por eso creemos que la salvación es una declaración de Dios mismo, que Él mismo ofrece, que Él mismo nuevamente nos acepta a Él mismo. ¿Y cómo lo sabemos? Continuemos con el versículo 25 y lo vamos a quebrar en dos partes. Dice lo siguiente en el versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces, versículo 25 nos empieza a hablar acerca de cómo es gratuito este regalo que recibimos de parte de Dios, pero es gratis para nosotros, gratuito sin ningún precio. Pero fue costoso para Dios. ¿Cuál fue el precio? Lo que nosotros hoy recibimos gratuitamente, a Dios le costó. ¿Y qué le costó? El versículo 25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y eso es lo que nosotros conocemos como la gracia, que la riqueza inmerecida de Dios
algo que nosotros no pudimos obtener ni merecíamos, no había valor en nosotros. La riqueza inmerecida de Dios costó algo grandísimo a la persona de Cristo Jesús, su vida, su sangre, ser clavado a una cruz con una corona de espinas en su cabeza, que lo que nosotros hoy recibimos gratuitamente tuvo un precio grande, dice el versículo 25, y fue el sacrificio de Cristo Jesús entregando su propia vida. Entonces Cristo es el que nos redime. ¿Y qué significa la palabra redimir? Que Él nos compró, que Cristo nos compró para que podamos venir de regreso a Dios, que podamos venir a Él. Entonces dice el versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese fue el precio. Eso fue lo que se necesitó para que nosotros hoy tengamos salvación gratuitamente. Y sigue diciendo el versículo 25, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y el versículo 25 nos está hablando acerca de dos cosas. Está hablando de una justicia donde Dios tiene que castigar al pecador y lo hace en Cristo Jesús. Y ahora nos ofrece gratuitamente la salvación para todo el que cree, y eso se llama gracia. Y en el versículo 25 estamos viendo la justicia de Dios, pero su gracia con el pecador. La ira de Dios desatada sobre el pecado, pero su gracia extendiéndose a personas que no lo merecían. Vamos a continuar con el versículo 26. Dice lo siguiente: porque miraba hacia el futuro, de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. El versículo 26 nos dice que por este medio se hizo justicia, y que todos los que son perdonados hoy, todos los que encuentran perdón en Jesús, todos los que encuentran perdón en la obra redentora de Jesucristo, fue por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 26 que miró hacia el futuro, de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso, ¿para qué? Para demostrar su justicia. Pero al mismo tiempo que demuestra su justicia y su ira por el pecado, demuestra que es imparcial y que todo el que crea será salvo. Encontramos nuevamente la justicia de Dios, pero también su gracia extendida hacia nosotros. Y es por esto que los reformadores consideraban este pasaje tan importante para que todos conozcamos el Evangelio. Entonces, todos nosotros vamos a ser juzgados. Todos seremos juzgados. Pero aquellos que han creído en Cristo Jesús, Él ya los compró por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y el castigo ya fue puesto en la persona de Cristo Jesús. Y sobre esta base ahora nosotros encontramos el perdón por nuestros pecados. Entonces, el versículo 26 termina diciendo que al mismo tiempo que es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos, cuando creen en Jesús, hermanos, Dios demuestra su justicia y su gracia. Y en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, Dios desató su ira sobre el pecado. Y en ese momento que desataba su ira sobre el pecado, también nos perdonaba de ese mismo pecado por el cual castigaba a su propio Hijo. Y todos los pecadores deben confiar en Jesús y deben creer en la obra que hizo en la cruz del Calvario. Todo el pecador debe confiar en Jesús, hermano. Y al creer en Jesús estamos creyendo en su muerte, en su resurrección y en la exaltación que hoy Él ha recibido al resucitar de entre los muertos.
Y sabemos que de esta manera Dios nos acepta. Podemos estar seguros de nuestra salvación si hemos creído en su muerte, en su resurrección y su exaltación. Como conclusión, hermanos, podemos ver que vivimos en un mundo tan perdido, tan dañado y tan lastimado por el pecado. En la época de los reformadores era una tiniebla física, una tiniebla, una miseria en la que la gente vivía, tanto en salud, en la política, en su vida espiritual sobre todo. Era una miseria en la que la gente vivía, y viene la luz del Evangelio a penetrar a los corazones más oscuros, más dañados, más lastimados, y causa una revolución por la verdad que se encuentra en las Escrituras. Y los reformadores leían el libro de Romanos y leían estos pasajes y encontraban en ellos esta justicia de Dios, su naturaleza, pero también encontraban su gracia. Encontraban el diagnóstico sobre la raza humana acerca de una humanidad caída y que siempre estará muy por debajo del estándar glorioso de Dios. Encontramos en las Escrituras que la salvación es gratuita, extendida por Dios, y que el único sacrificio que podía calmar la ira de Dios era un sacrificio que Dios mismo pudiera entregar. Y es donde vemos a Cristo Jesús. Hermanos, el mundo en el que vivimos hoy no es tan diferente. Sigue viviendo en tinieblas, sigue viviendo perdido, sigue viviendo en miseria. Y por eso es importante que, como estos hombres que dieron su vida y desafiaron un sistema político y religioso, nosotros también proclamemos el Evangelio y la verdad. Hay frases tan icónicas de estos hombres que retumban por la valentía con la que estuvieron dispuestos a dar su vida y proclamar el Evangelio. Le pido, hermanos, que nosotros también tengamos esa valentía para compartir con otros nuestra fe, para compartir las buenas nuevas, y nuestra esperanza, hermanos, está puesta en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Y si usted también ha puesto su esperanza en la vida, en la muerte, resurrección de Cristo Jesús, usted debe de sentir gozo en su corazón y no debe temerle a nada. No importa qué es lo que venga, usted debe estar seguro en Cristo Jesús. Este mensaje, hermanos, es para recordarnos la importancia de la Biblia, de las Escrituras, el poder que se encuentra en ellos, la luz que hay para toda persona que se encuentra perdida, y la Biblia nos dice que todos estamos perdidos. Le animo a que compartamos el Evangelio y le pido que medite en este pasaje que hemos estudiado. Vamos a orar para que Dios nos ayude, hermanos, a compartir nuestra fe con otros y agradecerle a Cristo Jesús por el sacrificio que ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, en este día te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, conoces nuestra vida, lo que hemos hecho en el pasado, cada una de las obras buenas o malas que hemos hecho. Y aún así tú extendiste tu misericordia y tu gracia, nos amaste, entregaste a tu Hijo Jesús que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Nos quebrantamos al saber el amor que has tenido con cada uno de nosotros, las bendiciones que nos has dado, y venimos ante ti en este día a agradecerte porque tú diste tu vida, Cristo Jesús, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por cada una de las veces que hemos cometido un pecado sabiendo que te estamos deshonrando. Te pedimos perdón y te agradecemos por lo bueno que has sido con nosotros, y te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos siga guiando, redarguyendo, que siga dándonos dirección en nuestra vida, enseñándonos tu palabra para poder glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Te agradezco por cada hermano que está escuchando este mensaje, Señor, y te pido que le pongas la palabra en su boca para poder compartir el Evangelio con otros, la fe, la valentía y el deseo de hacerlo, Padre, de compartir las buenas nuevas, Padre, de ver la necesidad que tiene el mundo, de ver esta luz, que seamos la sal realmente y podamos compartir con otros nuestra fe, el poder de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas.
Te agradezco por cada hermano que se desafía a toda otra creencia religiosa, ideología, y proclama tu verdad por encima de todas las cosas, y ama a los pecadores, que ama al que está perdido, y hace con valentía la gran comisión, Señor. Te agradezco por el gran amor que has tenido con nosotros. Te agradecemos profundamente y pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.